Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda exposición del año, que se llama Los distintos momentos de la transferencia a lo largo de la cura. Le voy a presentar a mi colega Ana Marquís. Ana es licenciada en Psicología, psicoanalista, miembro de CESAMENDE y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Y nos va a hablar sobre el primer tiempo de la transferencia. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias Silvia. Bueno, gracias por venir en este hermoso día. Voy a tomar el tema que elegí para estas conferencias. Y voy a comenzar citando aquella fundamental aceleración de Lacan, que habrán escuchado en repetidas oportunidades seguramente, y que no siempre es bien entendida. Él dice: el psicoanálisis es aquello que puede esperarse de un psicoanalista. Aunque parece demasiado obvia, sin duda encarna un requisito fundamental que concierne al analista que se disponga a hacerlo y que deberá estar dispuesto a ir cayendo como desecho durante el avance de un análisis. Deberá haber atravesado la dimensión narcisista del amor, de modo de no estar esperando ser amado. Este tema después lo voy a ir hablando. Y con esta introducción, recién empezamos. Con esta introducción vamos a ir entrando en el tema de los inicios de una experiencia analítica, del primer tiempo en que la transferencia es fundamental. La transferencia implica siempre una dirección al otro, y es planteada de distintos modos a lo largo de las obras de Freud y de Lacan. Freud explica a la transferencia positiva como la que motoriza la cura, en tanto que proporciona un modo de confrontar la historia del analizante en la inmediatez de la relación presente con el analista. En uno de sus escritos técnicos, llamado Sobre la dinámica de la transferencia, que probablemente lo hayan leído, sostiene: es entonces del todo normal e inteligible que la investidura libidinal, aprontada en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho, se vuelve hacia el médico. Esa investidura se atendrá a modelos, se anudará a uno de los clichés preexistentes en la persona en cuestión, o insertará al médico en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Es decir, él explica que en el modo de relacionarse con el analista, el analizante inevitablemente repite relaciones anteriores con otras figuras de su historia. Esta vertiente de la transferencia es la que conocemos como motor de la cura, ya que conecta al síntoma con la asociación libre y de esta manera es posible tener acceso al inconsciente. En el mismo texto, Freud agrega que al ir acercándose al complejo patógeno inconsciente, aparece la resistencia, al servicio de hacer subsistir a la enfermedad, y en consecuencia produce un cierre del inconsciente. Es decir, que cuando están a punto de ser revelados algunos contenidos reprimidos importantes y es mayor la proximidad al conflicto inconsciente o núcleo patógeno, la transferencia aparece bajo la forma de resistencia escuchante, que se presenta como silencio o detención de las asociaciones y ocurrencias. En otro de sus trabajos, Recordar, Repetir y Reelaborar, de 1914, Freud dice: pronto advertiremos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición. Y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, no solo sobre el médico, sino en todas las situaciones presentes. Por eso debemos estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le sustituye ahora al impulso de recordar. No solo en la relación con el médico, sino en otros vínculos de su vida. Mientras mayor sea la resistencia, más será sustituido el recordar por el actuar. El analizado no recuerda en general nada del olvidado o reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción, lo repite sin saber que lo hace. Y lo repite para no recordar. Él sigue diciendo en ese mismo texto: ¿qué repite o actúa? Y dice:
todo lo reprimido que se ha abierto paso hasta su ser manifiesto, sus inhibiciones, sus actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter, sus síntomas. Y agrega que la resistencia puede querer abusar del permiso de estar enfermo, es decir, aprovechar la tolerancia de la situación de enfermo que la cura requiere para regodearse en los síntomas patológicos. Sigue diciendo que para el médico recordar, reproducir en un ámbito psíquico sigue siendo su meta. Se dispone a liberar una permanente lucha con el paciente a fin de retener en un ámbito psíquico todos los impulsos que él querría guiar hacia lo motor. Y si consigue tramitar mediante el trabajo del recuerdo algo que el paciente preferiría descargar por medio de una acción, lo celebra como un triunfo de la cura. Y termina aseverando Freud que el mejor modo de salvar al enfermo de los perjuicios que le causaría la ejecución de sus impulsos es, como él solía hacer con su paciente, comprometerlo a no adoptar durante la cura ninguna decisión de importancia vital. Agrega que el principal recurso para domeñar la compulsión de repetición del paciente y transformarla en un motivo para recordar reside en el manejo de la transferencia, permitiéndole que despliegue y escenifique para el médico todo su pulsionar patógeno, lo que permitiría dar a sus síntomas un nuevo significado transferencial. Es decir, sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede ser curado por el trabajo terapéutico. Dice Freud, sigue constituyendo un enigma por qué en el análisis la transferencia, la más poderosa palanca del éxito del análisis, se muda en el modo más potente de la resistencia al tratamiento. Lacan sostiene al respecto que el momento en que el sujeto se interrumpe suele ser el momento de su aproximación a la verdad. En el seminario sobre los escritos técnicos de Freud, Lacan ubica la compulsión a la repetición como la existencia de determinantes simbólicos en la transferencia, es decir, como motores de tratamiento, en tanto contribuyen al progreso de la cura al revelar los significantes de la historia del sujeto. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Más o menos. Igual, algunas de estas cosas ya las voy a ir ampliando después, desarrollando. Es así como la idea de repetición nos conduce directamente a la idea de un inconsciente que trabaja, que escribe permanentemente. En cambio, plantea que aquello que queda en el orden de lo imaginario, amor, odio, es lo que funciona como resistencia, es decir, como obstáculo. De esta manera, sitúa la esencia de la transferencia en lo simbólico y no en lo imaginario. Me estoy refiriendo a la carne. ¿Sí? Freud advierte que se deberá esperar este efecto de transferencia para poder interpretar. Aquí podemos señalar la naturaleza paradójica de la transferencia, en tanto que al tiempo que obstaculiza la cura, también la empuja hacia adelante, motorizando el progreso del tratamiento. También para Lacan, la interpretación es condición de la transferencia, en donde un significante cualquiera del analista le hace ver al paciente lo enigmático de algún dicho suyo. Ahora veamos algo en relación al amor de transferencia, algo de lo que Freud dice en otro de sus escritos técnicos, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. ¿Acaso todo principiante en el psicoanálisis teme al comienzo las dificultades que le depararán la interpretación de las ocurrencias del paciente y la tarea de reproducir lo reprimido? Pero pronto aprenderá a tenerlas en poco y a convencerse, en cambio, de que las únicas realmente serias son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia. De las situaciones que ella produce, que la transferencia produce, seleccionaré una, dice Freud, bien circunscrita, tanto en razón de su frecuencia e importancia, cuanto de su interés teórico. Me refiero al caso de una paciente mujer, en que una paciente mujer deja colegir por inequívocos o lo declara de manera directa
que como cualquier frágil mujer se ha enamorado del médico que la analiza. Tanto Freud como Lacan sabían del amor de transferencia y su doble vertiente como motor y obstáculo para el avance de la cura. Lo que surge en el efecto de la transferencia se opone a la revelación de la verdad del inconsciente. Ahí el amor interviene en su función de engaño. El amor, sin duda, es un efecto de la transferencia, pero eso es su cara de resistencia, ¿sí? Aludiendo al ejemplo que les di, del enamoramiento. Con respecto al amor de transferencia y la entrada en análisis, vamos a decir algo. Dijimos que Freud sostiene que en la etapa de entrada en análisis se repite con el analista el modo de vínculo que se tuvo con su padre o su madre. Sin embargo, eso no difiere de lo que ocurre en cualquier vínculo, en cualquier relación amorosa. Lacan distingue los fenómenos de transferencia imaginaria, simpatía, odio, antipatía, amor, etc., de los fenómenos epistémicos, que son los no libidinales, los que conciernen a la relación del sujeto analizante al saber sobre la verdad del inconsciente, ¿no? Me estoy refiriendo a la búsqueda de saber, al sujeto supuesto al saber, que se irá desplegando en el análisis. Voy a ilustrar esto con una viñeta para que vean cómo se va produciendo la transferencia al inicio de la cura. Dice un paciente: siempre fumé desde jovencito, trabajé sin parar, sin tomarme un descanso y nunca tuve nada. Aunque los médicos me insistían en que debía aflojar y dejar el faso, a mí no me hacía nada. Eso sí, me chequeé una vez por año y listo. Pero a partir del infarto me dicen que debo dejar de fumar y cambiar el ritmo de vida. No sé qué hacer, estoy asustado. Dígame usted, por favor. Subrayen esa última frase, dígame usted. El sujeto se encuentra con su falta en ser frente a la palabra del otro, del que se ve dependiente, determinado por la palabra del otro. Alienación en la cual no se reconoce. Consulta entonces a un psicoanalista en búsqueda de un saber. Allí se verá si ese sufrimiento, ese susto que refiere el paciente, podrá transformarse a partir de las intervenciones de un analista. Podrá transformarse en angustia, en algún tipo de angustia que lo lleve a hacerse alguna pregunta dentro del dispositivo analítico. ¿Se entiende el caso, más o menos? Adelante. Un analista no responderá a esa demanda. Recuerda que el paciente dijo, dígame usted, no responderá a esa demanda aconsejando como lo hace el médico tratante, sino motivando a que continúen las asociaciones desde la subjetividad del paciente. Los pacientes suelen llegar con quejas, pero muchas veces con un yo bastante armado. Saben todo lo que les pasa, lo que les preocupa. Para que entre en análisis va a ser necesario que algo de esa cadena se interrumpa, que se produzca un significante sin sentido, sin encadenamiento con otros, y que alguna interpretación del analista produzca sorpresa, enigma, que haga tambalear a ese yo. Será necesario que venga un sujeto en relación con un otro, que en el dispositivo analítico es el lugar que ocupa el analista. La transferencia analítica no es un fenómeno sentimental. ¿Vieron cuando nos dice qué amorosa y simpática es la psicóloga? ¿Cómo se interesa por mí? No se trata de eso. La entrada en análisis no se dará por la vía de la transferencia libidinal, sino por la vía de la alienación a los significantes del otro, como operación lógica y no fenoménica. Y esto se podrá dar por la intervención de un analista. En la viñeta que les comenté, vemos cómo el síntoma toma por sorpresa al paciente, como un significante enigmático que desborda al sujeto, un significante que se desengancha de su significación, hace tambalear al yo, que creía saberlo todo, y pasa a ser un sujeto indeterminado, que no se reconoce ante un nuevo síntoma, como suele ocurrir también ante un lapsus, un sueño,
que le presentan su división subjetiva ante ese sinsentido. Desde la perspectiva del paciente será: en lo que digo hay un saber que no sé, y hay un supuesto sujeto que lo sabe. Por eso le dice al analista, dígame usted. En ese primer tiempo de la transferencia, tiempo de alienación al otro del significante, va a preguntarle al analista qué hacer, suponiendo hay un saber. Ahí está el sujeto supuesto al saber. Ante los significantes del otro por los que se ve determinado y en los que no se reconoce. La alienación es una operación que da cuenta de la constitución subjetiva en la experiencia analítica. El lenguaje que nos viene del otro. Si el niño pide comer es porque antes otro le pidió que se dejara alimentar. Es la enajenación por haber sido hablado por el otro. Es la identificación con los significantes del otro. Un paciente también puede consultar demandando ayuda, no siempre análisis, demandando ayuda, orientación y algún sentido que le explique lo que le está sucediendo. Cuando vacila el fantasma como tapón de la angustia, como por ejemplo en el caso del paciente que les mencioné. No necesariamente buscará análisis ni estará dispuesto a analizarse. Puede llegar con una buena recomendación y eso entraría dentro de la transferencia imaginaria. Un analista, insisto con esto, no tratará de ofrecer interpretaciones que otorguen y fijen sentidos. No sería cuestión de cambiar el sentido que le da el paciente por un sentido que le damos nosotros. Aunque en algunas circunstancias sí lo haga, o haga intervenciones contenedoras para calmar. En ese punto es donde una verdadera interpretación analítica debería tener efecto de sorpresa, de responsabilizar al sujeto de aquello de lo que se queja. Y esa interpretación es lo que podrá generar la transferencia en relación al saber, a la palabra, a lo simbólico. El efecto de significado que producirá un analista será: de tu lado también puede estar el saber, el sujeto supuesto al saber, ¿sí? El analista al intervenir apunta a producir un sujeto que se encuentra dividido por la represión. No será él quien le dé el diagnóstico, respuestas a sus dudas, ni quien lo confirme sus identificaciones. Cuando un paciente cierra algo con un sentido fijo, el analista debe intentar generar ahí un sinsentido, una incógnita operando. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Por qué habrá dicho tal cosa? ¿Con qué asocia lo que dijo? Es una serie de intervenciones que se suelen tener. Operando transferencialmente desde la alienación en el otro del significante. Un analista no se identifica con el sujeto supuesto al saber que se le atribuye, salvo cuando enseña. Un analista le hace ver al paciente lo enigmático de alguno de sus dichos, haciéndole saber que hay un saber capaz de dar cuenta del sentido de eso que dijo, y hace que el sujeto trabaje en su desciframiento con respecto a quién es para el otro, qué identificaciones con los significantes del otro lo están determinando y haciendo padecer, agregaría. Les traigo otra viñeta. Me dice una paciente: no sé si vas a tener algún horario para mí, ya tendrás tus pacientes. Me lo dice telefónicamente, ¿no? En su primer llamado solicitando horario para iniciar tratamiento. En su primera entrevista le pido que amplíe eso que dijo telefónicamente y que me diga a qué lo asocia. Para mi mamá siempre fui la negrita Catinga, no como mi hermana, que para ella siempre fue mejor que yo. Una comparación despectiva. Identificación con ese significante que se repite cada vez que intenta vínculos con amigos, laborales, de pareja, obviamente sin saber que esto ocurre, sintiéndose que no tiene lugar en el otro, que es maltratada, evitada, despreciada, cliché que se repite en la relación transferencial. Fíjense que lo que tomo ahí es esto de vos tampoco vas a tener un lugar para mí, seguramente. Como les mencioné antes, Freud define la transferencia
como el motor de la experiencia analítica. Se trata de un nuevo amor que conlleva sus riesgos y es donde se pone en juego la posición del analista. Aquí es necesario que opere el deseo del analista. Quien esté dispuesto a ocupar ese lugar podrá operar analíticamente absteniéndose de usar el poder del amo, no respondiendo a la demanda de amor y sosteniendo la indeterminación del sujeto, que está identificado con los significantes del otro, como en el ejemplo que les di. No se trataba de decir, pero por supuesto, si yo quiero atenderte, ¿no? Te quiero, nos queremos, no pasa por ahí. Cuando la transferencia conduce al amor, el deseo del analista debe obstaculizarla. Quiero aclarar que si bien la transferencia es condición de un análisis, al final de un análisis se le debe poner un término. Se trata de un amor cuyo destino fatal se conoce de antemano. No es como el amor cotidiano, que se piensa para toda la vida, aunque se trate de un anhelo que no siempre se cumple. La transferencia del lado del amor le otorga al analista todos los poderes, pero el deseo del analista es la función que impide el abuso de ese poder. Me van a escuchar insistir con esto. En la dirección de la cura se trata de un imperativo ético. No responder al amor con amor, ya que esto sería responder a la demanda. Si bien es un amor auténtico, su satisfacción sería contraria al desarrollo de la cura. Lacan sostiene que amar es esencialmente querer ser amado. Por eso al principio de la conferencia hace hincapié en la importancia de trabajar el propio narcisismo cuando uno se forma en análisis como psicoanalista, ¿no? Ser amado no es igual a ser analizado. El sujeto desea engañar al analista, haciéndose amar por él, proponiendo esa falsedad esencial que es el amor, para evitar llegar a la verdad del inconsciente. El efecto de la transferencia, entonces, es ese efecto de engaño que se obtiene en el interior de una cura. Entonces, no se responde al amor con amor, tampoco con angustia. De la posición que ocupa el analista en la transferencia, podemos deducir su ética. Se trata de ir más allá del narcisismo, es lo que les comentaba recién, en contra del amor de transferencia. Se trata de defraudar la demanda de amor. Dijimos que no hay diferencia alguna entre este amor de transferencia y lo que es en esencia el amor. Este se ofrece para colmar al otro. Y si el otro, que el otro con minúscula encarna, posee a su vez aquello que puede completarnos, nos aseguramos precisamente de que podemos seguir ignorando qué nos falta. Esto es lo que se intentará atravesar y desbaratar durante el proceso analítico. Les traigo una última viñetita. Ella me dio a elegir, dice un analizante, la música o ella. Yo quería ser músico, pero le elegí a ella. Creí que la opción era válida, porque ella era todo para mí, menos la música. Me quedé sin hacer lo que quería, y ahora me doy cuenta de que me quedé en bolas. Triste y tan habitual testimonio clínico de aquello a lo que lleva el amor en su dimensión más neurótica y narcisística, a ceder en el deseo. Aquí tampoco un analista va a dirigirse al yo para recomendarle, reorientar su conducta, retomar la música, razonar sobre su error, buscar lo que sería conveniente para él, para todas las personas o para cualquiera. No es eso lo que haría un analista. Esto, por lo que consulta el paciente, no quiere decir que el sujeto deje de desear, sino que no avanza en intentar satisfacer su deseo. El análisis no crea la transferencia, pero hace con ella algo completamente distinto de lo que podría ser, por ejemplo, cualquier tipo de psicoterapia, por la particularidad de las intervenciones que les fui mencionando antes. La disposición transferencial es un rasgo de la estructura neurótica,
razón por la cual Freud denominó a las neurosis como neurosis de transferencia. Los efectos transferenciales también se presentan fuera de la situación del análisis, en la vida cotidiana. Antes de que Freud tematizara el inconsciente, los hombres soñaban, tenían padecimientos físicos que la anatomía y la fisiología no podían explicar. Equivocaban ciertas palabras cuando hablaban, hechos que podían ser atribuidos a múltiples causas, incluso a cierto inconsciente, pero aún así de una manera que en absoluto tiene que ver con el inconsciente freudiano, estructurado como un lenguaje, como sostiene Lacan. En la dirección de la cura, Lacan dice que Freud reconoció que la transferencia era el principio de su poder. En esto no se diferencia de la sugestión, salvo que en ella se hace uso de ese poder. También reconoció que ese poder no le daba salida al problema, sino a condición de no utilizarlo. Caso contrario, se convierte en sugestión. Bueno, para ir terminando, voy a tomar el tema de lo que concierne a transferencia e interpretación. Les mencioné ya que Freud decía que el analista debe esperar a que la transferencia se haya instalado para interpretar. Sujeto supuesto al saber es el nombre que Lacan da a la creencia estructural del ser hablante, en que hay un sentido a descifrar, desde el cual se articula la transferencia, en correlación con el inconsciente estructurado como un lenguaje. Es decir, que solo puede pensarse a partir de la instalación del sujeto a quien se le supone el saber. Ahí se ofrece un analista como garantía de que eso existe. Ese saber existe, pero del lado del analizante. El análisis solo puede comenzar en la medida que los analistas nos hagamos garantes de la suposición de saber. Pero de ahí en más, el análisis debe iniciar el camino de descorrer el velo, ya que ese sujeto supuesto al saber, como les dije al principio, debe terminar cayendo. Es lo que se designa como liquidación de la transferencia. Se trata de la experiencia de la inexistencia del otro, supuesto en la transferencia, y también del saber. Ahora preguntémonos, ¿qué se le supone saber? Digamos que en el interior de esa relación que la transferencia instala, se ubica el significante de la transferencia. ¿Qué sé para el otro? ¿Quién soy para el otro? ¿Qué me quiere el otro? El significante inconsciente que representa al sujeto para el resto de los significantes, el S1, es transferido al campo del otro. Queda el otro, encarnado por el analista, en posición de poseer esa significación, es decir, el saber sobre ese significante. Pero esto es ficticio. Se trata en verdad del propio mensaje que vuelve desde el lugar del otro. El analista es demandado a sostener ese ideal, ya que se lo ubica en posición de encarnarlo, ese ideal, y de ofrecer garantías al analizante. Esto es lo que el analizante le supone y le pide al analista. Él mismo se ofrece a sostener ese engaño, el analista, pero no responde desde ahí, no ofrece saber, sino que trabaja con el equívoco, responde con la interpretación, que es lo que produce efectos de verdad. Para finalizar, definitivamente quiero seguir insistiendo en la necesidad de recordar que la transferencia psicoanalítica se trata de un poder que se le atribuye al analista, pero con la certeza de que no se deberá hacer uso de él. Nada más. Gracias. Bueno, les voy a presentar a Irene Gil. Irene es psicoanalista y supervisora de niños y adultos, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural, docente de posgrado de la institución Ulloa, y les va a hablar de los posicionamientos transferenciales en el recorrido de un análisis. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a la institución Cesamente por la invitación, especialmente a Silvia Justo.
Y bueno, hoy vamos a hablar de los distintos momentos de la transferencia. Para empezar, podríamos decir que un análisis se despliega en el tiempo muchas veces durante varios años, ¿no? Entonces, en la regularidad de los encuentros con el analista se van tejiendo diferentes cuestiones y se va instalando la transferencia. Digamos que un analizante consulte todavía no significa que haya análisis. Puede consultar para quejarse, para demandar, para criticar, para acusar, ¿no? El trabajo de análisis, y ahí viene como el primer posicionamiento del analista de tratar de abrir alguna interrogación sobre eso que critica, denuncia, acusa. Entonces, a partir de que se instala la interrogación, puede hacerse por un lado la experiencia del inconsciente para el analizante. ¿En qué sentido? Hay algo de lo que dice para lo cual no tiene razones o descubre determinaciones inconscientes en lo que está diciendo o en el síntoma que está sufriendo. Entonces, encuentra incidencias en su historia. Puede leer las marcas de su historia teniendo una eficacia de goce en la actualidad. Entonces, este es el tiempo en que se abre la dimensión de la historización de su relato y a la vez de la experiencia de la división subjetiva, que es esto que les decía antes. Hay algo de lo que me pasa que no entiendo, ¿no? Yo ya sé que tengo que cortar con esta relación, por ejemplo, que me está haciendo sufrir y que no lleva a ningún lado, pero sin embargo no entiendo por qué, lo vuelvo a llamar una y otra vez. Hay algo de la conducta del sujeto que no se entiende. Entonces, bueno, ahí es de donde nosotros abrimos una interrogación. Bueno, pero ¿qué pasa? Pedimos asociaciones, ¿qué se le ocurre? ¿Qué puede pensar sobre eso? Y ahí es donde se va abriendo la historización, ¿no? Puede ser la línea de identificaciones, claro, es la misma historia de mi mamá y mi papá, ¿no? Pero el sujeto se advierte en ese momento, ¿no? Hasta ahí, como dice Freud, repetía, sin saber que repetía. Repetía un trozo de su historia sin saberlo. Entonces, el momento de inicio de un análisis pone en juego la instalación de la transferencia y el lugar del analista como sujeto supuesto saber. Hay un pasaje de la queja a la pregunta a un enigma que apunta a lo real y cierta advertencia de la satisfacción pulsional en juego en el síntoma o padecimiento. Ahora, ¿qué quiere decir el sujeto supuesto saber, ¿no? ¿Cómo es escuchada la palabra del analista? Porque las intervenciones del analista tienen una eficacia diferente a la conversación con un amigo, amiga, ¿no? Porque la palabra del analista, plantea Lacan, es escuchada como proveniente del otro primordial de la transferencia. Por eso resuena de otro modo y por eso la palabra del analista puede tomar el estatuto de una interpretación, ¿no? Mi analista me dijo y es tomado como una lectura de los dichos del analizante. Cuando por ahí la amiga le dijo lo mismo, pero como está en el registro imaginario, no produjo esto, o sea, está situado de yo a yo, no produjo esa eficacia. Entonces, pensar en la transferencia, que es esencial a todo tratamiento, ¿no? Si no hay tratamiento, lleva necesariamente a pensar cómo se sitúa el analista en esa transferencia y cómo responde. Tanto Freud como Lacan van a hablar del tema de transferencia como cómo se maniobra,
con la transferencia, ¿no? Como que el analista ahí tiene que hacer alguna maniobra, sobre todo cuando la transferencia deja de ser silenciosa. Ahora voy a desplegar un poquito más eso. Entonces, Freud, que hablaba de atención flotante del lado del analista, como que la posición del analista en atención flotante, ¿a qué apuntaba? A liberar a que el analista no seleccione contenido, no privilegie sus intereses, ¿no? Que escuche todas las cadenas asociativas del mismo modo. Es decir, apunta a correr al yo del analista, ¿no? Que después Lacan lo va a plantear muy centralmente. El analista no está en la transferencia como sujeto. Entonces, por un lado, Freud planteaba la atención flotante y por otro lado, del lado del analizante, proponía la asociación libre, que también apunta a correr estas barreras del yo o censura que pudiera estar ejerciendo el yo, ¿no? Diga lo que se le ocurra, no importa si es importante, si es secundario, si es un detalle, asocie libremente, no seleccione, no vaya censurando. Entonces, ¿qué plantea Freud de la transferencia? ¿Qué es un cliché o una serie de ellos? Una modalidad especial de la vida erótica, un modo especial de enlace al objeto que se constituyó en la infancia y que se va a transferir en el análisis. ¿Sí? Transferir es como pasar de un lugar al otro. El paciente incluirá al analista en una de estas series psíquicas, por ejemplo, la imagen del padre, de la madre, etc. El paciente repite este enlace psíquico, este modo de enlace, ¿no? Este modo de dirigirse, este modo de relacionarse, en lugar de recordar. Entonces, Freud va a distinguir una transferencia positiva de sentimientos cariñosos que pueden ser tiernos o amistosos, que son capaces de conciencia, dice, estos sentimientos llegan a la conciencia, y sentimientos eróticos que suelen ser inconscientes. Y otra negativa de sentimientos hostiles hacia el analista. Entonces, él va a definir la transferencia como motor y obstáculo de la cura. Motor en el punto que decíamos antes, que si no hay transferencia, no se conforma la escena analítica, ¿no? Si no hay transferencia, ¿yo por qué iría semanalmente a hablar con alguien? No voy. Y como obstáculo, cuando la transferencia se convierte en resistencia. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Mientras es motor mientras es silenciosa. O sea, no está invisibilizada. Es el enlace necesario para el armado de la escena analítica del dispositivo, para avanzar en la asociación libre y en la historización. Es el más firme apoyo de la labor terapéutica. No la advertimos ni necesitamos ocuparnos de ella mientras su acción es favorable al análisis. Pero, plantea Freud, en cierto momento se detienen las asociaciones y se hace presente la transferencia bajo la forma de un pensamiento sobre la persona del analista. O sea, fíjense que este es otro momento, ¿no? Está el momento del trabajo, de apertura del inconsciente, de asociaciones, del sueño, de historización. Pero en determinados momentos aparece la transferencia como resistencia con el consecuente cierre del inconsciente, de la pulsación inconsciente. Entonces, acá estamos situando dos momentos bien diferentes. Entonces, en observaciones sobre el amor de transferencia, Freud va a situar las situaciones en que la transferencia se manifiesta como enamoramiento hacia el analista y señala
la dificultad del manejo de esta transferencia, ¿no? Cuando el analizante desarrolla un enamoramiento, dice, bueno, ¿qué puede pasar con ese análisis? O abandona el análisis. O sea, lo primero que dice es que el analista no tiene que responder con amor a ese enamoramiento, no puede responder recíprocamente, ¿no? Que depende exclusivamente de la situación psicoanalítica, ¿no? De sentimientos que se liberaron en esa situación analítica. Y no puede ser atribuido a los atractivos personales del analista. Entonces dice, o el paciente renuncia al tratamiento por la frustración de su estado amoroso, porque el analista no le va a corresponder, o acepta como algo inevitable un amor pasajero, o lo entiende, ¿no? Como un efecto del análisis, o renuncia al análisis. Plantea que el enamoramiento es un obstáculo para la cura, porque los pacientes dejan de hablar de sí mismos y buscan ser correspondidos en su amor. Entonces, se da una transformación de la transferencia propicia hacia un enamoramiento entendido como resistencia y cierre del inconsciente. Y dice Freud, bueno, ¿en qué momento se produce este viraje? Dice, bueno, juega a favor de la resistencia porque se produce en el momento en que un analizante está cercano a alguna revelación de lo reprimido, de la cual no quiere saber nada, entonces cierra y aparece, digamos, el analista en primer plano. Ya no su historia, ya no sus marcas, ¿no? Sino, no sé, el otro día le mandé un mensaje y me lo contestó un día después, ¿no? O sea, todo tipo de demandas que a veces recibimos de los pacientes. Yo estuve muy angustiada y usted no me pudo contestar en el momento. Perdón, eso también es como enamoramiento, ¿sería? Sí, demanda de amor, claro, claro, porque demanda de más mirada, de más atención. Claro, no siempre es estoy enamorado. Claro, ¿no? Literal. Claro, Claro. claro, no siempre es literalmente estoy Sí, enamorado. exacto. Claro. Claro. Entonces, el enamoramiento se trata de nuevas ediciones de rasgos antiguos, repeticiones de reacciones infantiles, es decir, contenidos y catexias libidinales preexistentes que se transfieren a la persona del analista. Freud plantea que el paciente tiene la ilusión de curarse por amor, pensando que la relación con el analista le procurará por fin aquello que la vida le había rehusado hasta entonces. Encuentra por fin el objeto de amor que lo complementa y cancela las faltas, cierra del inconsciente, porque se tiene la ilusión de resolver el tema de la falta con la unidad, de 2 a ser 1, que es la vertiente imaginaria del amor. ¿Sí? Si yo cuento con el amparo de mi analista, resuelvo el tema de la falta. Pero bueno, es una resolución ilusoria, porque nosotros sabemos que la falta es estructural y que ningún otro analista, pareja, madre, padre, va a clausurar totalmente esa falta, ¿no? Entonces, Lacan va a plantear que la demanda que nos dirige el paciente se frustra, o sea, no respondemos a la demanda, pero no para infringirle un daño al paciente. No, ni por maldad, ni por egoísmo,
sino porque si nosotros colmamos esa demanda, se produce esto que les decía, bueno, se cierra la dimensión de la falta. En cambio, ahí también es un trabajo que tiene que hacer el analista y saber hacerlo bien, porque no se trata de que el paciente lo entienda como frustración, como que malo, sino que es hacer la torsión para que eso pueda ser interrogado y trabajado y leído. Bueno, pero ¿por qué usted se puso tan mal? ¿O por qué entendió que yo no lo consideraba porque no lo llamé? En realidad yo lo llamé cuando terminé mi día de consultorio, ahí tuve disponible y lo llamé, porque usted eso lo entendió como desamor. Entonces, tratar de reenviar eso que le es dirigido al analista como transferencia a la propia historia del paciente, ¿no? A las propias marcas, para salir de ese empantanamiento transferencial, donde pueden encallar los análisis cuando se desarrolla esta transferencia como resistencia. Entonces, esa frustración de la demanda no es para producir un daño, sino para intentar trabajar qué está ahí pensado, que se está repitiendo en lugar de ser recordado, ¿no? Bueno, cuando se logra, estos son momentos donde a veces se producen abandonos en los análisis, ¿no? Pero cuando se logra atravesar este momento, suele haber luego un posicionamiento diferente del analizante, como que logró escribir algo de su goce o de su demanda infantil que se estaba actualizando, logró vaciarla, ¿no? Hacerla caer, que caduque como demanda, y es propiciatorio en cuanto a un cambio de posicionamiento. Entonces, ¿qué plantea Lacan de qué se trata un análisis, ¿no? Y de la eficacia de la intervención del analista? Dice, el penar de más, el sufrir de más en la neurosis es la principal justificación de la intervención del analista. Pueden construirse en un análisis otros modos de vivir la pulsión menos penoso. Lo dice así: si nos mezclamos en el sufrimiento de nuestros pacientes es porque pensamos que hay otras vías más cortas. En todo caso, nos referimos a la pulsión justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a nivel de la pulsión. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona responde de un modo singular al impacto del trauma, ¿no? Vive de un modo diferente el encuentro con lo real del goce y la castración. Eso da lugar a formas sintomáticas de satisfacción pulsional que acarrean sufrimiento psíquico. Son diferentes respuestas al empuje pulsional que se pueden definir como inhibición, síntoma, angustia, fobias que llevan al padecimiento. Entonces, cuando un paciente nos consulta es porque se ha instalado el sufrimiento y se nos demanda alivio para ese sufrimiento. Entonces, el posicionamiento del analista va a apuntar a crear las condiciones para que se dé lugar a ese cambio de posicionamiento y ese cambio, esa modificación en los circuitos pulsionales.
que en términos de deseo podríamos situar a grandes rasgos como deseo prevenido en la fobia, deseo insatisfecho en la histeria y deseo imposible en la neurosis obsesiva, ¿no? Y bueno, esto acarrea sufrimiento. ¿Por qué? Porque una histérica que vive todo el tiempo esa insatisfacción, bueno, termina siendo fuente de sufrimiento. Entonces, respecto de cómo pensar la neutralidad del analista, hay un texto de Lacan, La dirección de la cura, donde es bastante claro, bastante esclarecedor lo que va diciendo. Yo les voy a señalar algunas cuestiones. Plantea que el analista dirige la cura, pero esto no significa dirigir al paciente, en el sentido de ser una guía moral o de conciencia, ¿no? Hay que encontrar el punto de la dirección de la cura. ¿Cuál es? No es la reeducación emocional, ni transferirle los propios ideales al analizante, sino situarlo desde el padecimiento, desde el síntoma, desde el punto de sufrimiento del analizante, ¿no? ¿Qué otros circuitos o qué otros modos de resolución del conflicto puede llegar? O sea, que el analista no está ubicado como sujeto. Esto quiere decir que el analista no es sujeto en un tratamiento. No, están en suspenso sus ideales, sus valores, sus prejuicios, su narcisismo. Tampoco busca reconocimiento, tampoco busca que el paciente lo quiera porque es un buen profesional. Y entonces, en ese punto se pone, es un texto donde confronta mucho con la psicología del post-freudismo, ¿no? Que iba planteando todos estos temas de otro modo. Entonces, apunta a conmover fijaciones de goce y a crear las condiciones para un modo menos costoso de hacer con la pulsión. Ofrece un hueco, una falta, hace lugar al deseo, aloja al objeto del analizante. O sea, se sitúa más bien situando este lugar de la falta, ¿no? Y preservándolo. Y aún preservándolo cuando, supongamos, el analizante en un embate transferencial, en este momento que yo les decía del cierre del inconsciente, trata de hacerlo consistir como un otro absoluto que le está infligiendo un daño al paciente o que lo priva de algo. Ahí el analista tiene que encontrar la maniobra para restituir el lugar de la falta, ¿no? Que quede preservado. Entonces, eso quiere decir, se hace causa de deseo en esa experiencia, encarnando el objeto A, soporte del fantasma del analizante. Entonces, son momentos, Lacan dice, bueno, al principio el analista está invisibilizado, más adelante va a notarse su presencia, que son en estos momentos, ¿no? Respecto de los pagos del analista, porque dice, el paciente paga, pero el analista también paga, y va a situar los lugares con que paga el analista. Dice, paga dando su palabra, cuando ésta tiene efecto de interpretación. Paga con su persona, en el sentido que la presta como soporte a los fenómenos singulares de cada transferencia.
¿sí? Hay algo de la dimensión de la presencia que presta el analista, presta como soporte. Y dice, y también paga con lo esencial de su juicio más íntimo, de ser, es el único que allí queda fuera de juego. El analista no impone su idea de la realidad, sino que es quien interpreta aprovechando la transferencia. Hay un de ser como lugar del analista. Entonces, el analista no responde a la demanda, sino que la interpreta. Entonces, ¿qué sucede luego de un análisis o hacia el final de un análisis o luego del tránsito? El sujeto retoma la demanda pulsional modificada, advertido en donde se enriedan los pies. ¿No? Que esto muchas veces lo vamos escuchando en los pacientes, como ese, por ejemplo, no sé, supongan una persona que tiene arrebatos de cólera y ya se viene trabajando en las sesiones y qué sé yo, donde se intentó poner una pausa, un intervalo en ese movimiento pulsional que se desencadenaba así, ácidamente. Por ahí el paciente dice, me volvió a pasar una discusión con mi mujer, pero me acordé lo que hablamos acá y entonces me fui a dar una vuelta. En lugar de dar un portazo, de seguir peleando, fíjese cómo eso es una rectificación pulsional. Ay, ¿no? El analizante ahí es capaz de poner un intervalo y salir de esa escena en la que antes estaba absolutamente atrapado, entregado, sin poder ponerle un límite. Entonces, esa es la eficacia que va produciendo el análisis y esto que yo les decía, que se vive la pulsión de otro modo, ¿no? Que se puede tener otras respuestas subjetivas ante el avance pulsional. O supongamos una mujer que tiene un trabajo y que, bueno, su modo de responder siempre a las demandas, reclamos o incluso recriminaciones del jefe es angustia o síntomas somáticos. Bueno, a partir de un análisis puede construir otro tipo de respuestas, donde no quede tan encarnada ella y poder articular alguna palabra con su jefe respecto de lo que no está de acuerdo, de lo que le parece arbitrario, abusivo, en fin.